Hermanos, buenos días. Buenos días, hermano. Sean bienvenidos en esta mañana, hoy 17 de diciembre del año 2023. Vamos a dar inicio a nuestro culto de oración. También le damos la bienvenida a los hermanos que están ahí conectados a través del Google Meet y a los hermanos que nos ven ahí a través de las redes sociales. También sean bienvenidos. Gracias por estar presente en este lugar, por disponer sus corazones para venir a escuchar de la palabra del Señor, venir a adorarle. Hermanos, les invito por favor que me acompañen en sus Biblias en la lectura de inicio del libro de Salmos, en el capítulo 107. Buenos días, hermana. Salmos 107, versículos del 10 al 16. Del 10 al 16, si quieren me acompañan en la lectura. Dice la palabra del Señor: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Amén. Amén. Bueno, hermanos, aquí en este pasaje, en este corto pasaje, la semana pasada pues estuvimos hablando también de la misericordia del Señor, y es lo que sigue mencionando el capítulo del Salmo 107, la misericordia de Dios, ¿no? La semana pasada hablábamos de cómo ellos pasaron fue hambre, necesidad, y pues clamaron al Señor, y el Señor vino y entró en su ayuda, ¿sí? Hoy vemos que algunos, dice aquí, moraban en tinieblas y eran aprisionados en aflicciones de hierro por causa de su rebeldía, ¿no? Porque estaban rebeldes, porque aborrecían el consejo del Señor. Entonces sus corazones estaban totalmente entenebrecidos y pues despreciaban, ¿no?, todo aquello que tenía relación con Dios, es lo que nos dice acá el texto. Pero luego dice que quebrantó con su trabajo sus corazones, ¿no? Parece que el trabajo, el esfuerzo, como que no se veía resultado al parecer, es lo que nos intenta decir el texto. Y tuvieron la necesidad y vieron que nadie los pudo ayudar, vieron que nuevamente se encontraron en una necesidad a pesar de su rebeldía, de su obstinación. Viene aquí, dice la palabra del Señor, que tuvieron que clamar al Señor, ¿no?, en su angustia, en su afán, en su desespero, y entró el Señor en su misericordia, en su amor, a pesar de que lo rechazaron, a pesar de que estaban entenebrecidos sus corazones en rebeldía. Y hoy en día pues no estamos alejados, ¿no?, de eso, ¿no? Esto le sucedió a Israel, pero pues hoy en día a nosotros nos sigue sucediendo. Muchas veces, incluso como creyentes, a veces nos ponemos rebeldes ante las cosas que el Señor nos está diciendo claramente, nos queremos negar o queremos tomar el camino que creemos que mejor nos conviene, y bueno, luego entramos a reconocer por la misma misericordia y gracia del Señor, nos lleva, o el Señor nos deja que pasemos de largo para luego hacernos entrar en razón y venir y suplicarle al Señor por su misericordia, que nos ayude, que nos rescate. Y bueno, el Señor siempre es bueno, es bondadoso, un Dios de amor que está ahí, ¿no?, siempre para escuchar nuestras oraciones, nuestro clamor y entrarnos a ayudar. Por eso entonces en esta mañana, hermanos, les invito a que dispongamos nuestros corazones para alabar al Señor, porque es misericordioso, y por todas las maravillas que el Señor hace día a día en cada uno de nosotros, así como lo hizo acá en Israel. Con todo este pasaje el Señor lo sigue haciendo, porque
El Señor es el principio y es el fin. Él está en todos los tiempos, está en toda la humanidad y es eterno. Entonces les invito, mis hermanos, a que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre celestial, Señor, maravilloso, glorioso y eterno eres, oh Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por permitirnos estar, oh amado Señor, en este lugar, por permitirnos levantarnos, oh Dios, a disponer nuestros corazones para adorarte, Señor. Ha sido una semana de trabajo para muchos de los hermanos, para el pastor, para todos, oh Dios. Pero a pesar del cansancio, a pesar de las diferentes dificultades, los obstáculos que hemos tenido durante la semana, tú has dispuesto, Señor, en nuestros corazones el deseo de levantarnos, el deseo de rechazar, el deseo de rechazar todo aquello, oh Dios, que nos impide o que quiere que no estemos allí presentes, oh Dios, escuchando tu palabra, Señor. Tú nos has librado, has roto las cadenas, como dice allí tu palabra, oh Dios, esas cadenas que nos atan a nuestros deseos carnales, oh Dios, de menospreciar tu consejo, de no estar presente en estos momentos, oh Dios, de adoración, Padre. Te damos gracias, Señor, porque lo has dispuesto. Oramos por todos los hermanos que vienen en camino, Padre, para que tú los guardes, tú los ayudes, Señor, para que puedan llegar a este lugar, Señor, sin ningún impedimento. A los hermanos que están en la virtualidad, que por alguna circunstancia no pueden estar en esta mañana aquí físicamente, Señor, están virtualmente, Padre. Te damos gracias por todos estos medios de comunicación, Señor, que tú has provisto, Padre bueno. Señor, oramos por la vida del pastor, por su salud. Señor, clamamos para que, Padre bueno, seas tú, oh Dios, trayendo la palabra, Señor. Que seas tú utilizando al pastor, Señor, como un instrumento más, Señor, para que tu palabra, Padre, llegue a nuestros corazones y perdure siempre allí, Señor. Muchas gracias te damos, oh Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, pues nada, ya bienvenidos los hermanos que acabaron de llegar. Sean bienvenidos en esta mañana. Seguimos adorando al Señor. Les pido por favor que me acompañen en la lectura de la confesión de pecados en el libro de Deuteronomios capítulo 7. Deuteronomio 7, versículos del 6 al 11. Dice la palabra del Señor, lo leo para ustedes, dice: un pueblo santo para el Señor. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Bueno, hermanos, pues este pasaje es muy claro, ¿no? El Señor nos ha escogido a todos
y nos ha escogido por su amor, ¿no? Por su misericordia. Y pues bueno, dispongamos nuestros corazones para confesar nuestros pecados. Sabemos que debemos confesarlos día a día, porque pues, no solamente pecamos una sola vez, ¿no? Mientras que sigamos en este cuerpo, pues estamos ahí, siempre dispuestos en cualquier momento a caer en la tentación. Pero bueno, vamos a orar porque el Señor es bueno y misericordioso. Oremos. Padre bueno, Señor, maravilloso eres, oh Padre Santo. Gracias, oh poderoso y eterno Señor, por habernos, Padre, escogido. Padre, por haber, oh Dios, pensado en un plan tan especial, tan misericordioso, Dios, de salvación, Padre, para cada una de las almas que tú has escogido, oh Dios, desde antes de la fundación del mundo. Estás dispuesto allí, oh Señor, a perdonarnos. Gracias, oh Padre bueno, porque a través de la obra de Cristo podemos ser redimidos, podemos ser limpiados, podemos ser perdonados, oh Dios, porque tú nos ves a través de Él, oh Dios. Limpia nuestros corazones, Padre amado, porque nos hemos alejado en algún momento, porque hemos sucumbido ante la tentación, porque hemos seguido nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos. Nos hemos tomado con ligereza nuestras palabras, oh Dios. Hemos cometido actos, oh Dios, que cada uno en su corazón, en el día a día, sabe que ha hecho que al Señor no le agrada. Hemos hablado mal de alguien, hemos pensado mal, hemos tratado mal a otra persona, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre bueno, Señor, a recordar cada una de las cosas, Señor, que no están bien ante tus ojos. Ayúdanos, oh Dios, a ser santos, oh Dios, porque tú eres un Dios santo, a recordarlo en medio de nuestros propios deseos, de nuestras propias concupiscencias, Señor, ten misericordia y ayúdanos a recordarlo, Señor. Limpia nuestras almas, nuestros corazones, ayúdanos a seguir tus mandamientos, tus mandatos, como lo dice allí tu palabra, Señor. Ayúdanos a recordarlas en medio de la ira, en medio del enojo, Dios. Ayúdanos a recordar, Señor, que pecamos es contra ti, Señor. Santo eres, oh Padre, limpia nuestras vidas, limpia nuestra mente, renueva, oh Dios, nuestro espíritu. Ayúdanos, oh Padre bueno. Muchas gracias, eterno, glorioso Señor. Amén. Hermanos, a continuación vamos a alabar y adorar al Señor a través de los cánticos, a través de los signos. Vamos a adorar al Señor con el himno 138. Yeah.
Hermanos, seguimos alabando al Señor con el himno 177. Amén. Hermanos, a continuación me acompañan con la lectura de apoyo. En Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Leo para ustedes la palabra del Señor. Dice así. Se titula Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Hermanos, a continuación, el pastor con el sermón infantil. Pregunta 74. Gracias, mi hermano, muy amable. Estimados hermanos, pero muy buenos días. Bien, damos gracias al Señor por este tiempo, por el regalo que nos da de estar una vez más hoy reunidos en este lugar. Si bien es cierto, en estos tiempos, específicamente ya ahorita en este fin de año,
Las personas están pues ocupadas con su término de labores y muchas otras cosas, y es entendible que obviamente nosotros quienes podamos llegar al lugar podamos estar orando para que el Señor nos permita a todos nosotros terminar un año en paz y en bendición. De eso se trata precisamente nuestra necesidad de estar orando los unos por los otros. Así es de que hoy, 17 de diciembre del año 2023, es un buen tiempo para recordar en medio nuestro esa realidad. Así es de que sean todos ustedes bienvenidos, mis hermanos allí en la virtualidad, mis hermanos allí en los perfiles del Facebook. Sea Dios obrando de manera especial en todos nosotros en esta mañana. Bien, vamos a ubicarnos allí en la pregunta número 74, ya ustedes la pueden analizar allí. Y bueno, esta tiene que ver precisamente con qué es precisamente lo que nosotros encontramos en el estudio concreto de los 10 mandamientos. Allí esta es la parte importante de lo que estamos estudiando en nuestro catecismo infantil. El domingo pasado definimos que los 10 mandamientos se conocen también como el decálogo. Decíamos que son un conjunto de normas básicas para todo ser humano, que debemos guardarlos como el distintivo del pueblo de Dios. Siendo de origen divino, debemos esforzarnos todos nosotros por ponerlos por obra, obviamente con la ayuda y también en plena dependencia del Señor. Eso era lo que hablábamos la semana anterior. Hoy nos corresponde la pregunta número 74. Esta pregunta dice: ¿qué nos enseñan los primeros 4 mandamientos? A lo que respondemos: nuestros deberes para con Dios. Bueno, ya no vamos a entrar teológicamente a analizar los mandamientos en las 2 tablas. Simplemente vamos a pensar en la manera como estos fueron divididos en los primeros 4 para con Dios y los otros 6 para con el hombre. Unos van hacia arriba, los otros hacia los lados, esto para el prójimo. Pero vuelvo y repito, no vamos a entrar en materia, en ese tema, pero sí vamos entonces a analizar por lo menos la pregunta y la respuesta que nos compete en el día de hoy. Entonces, estos primeros 4 mandamientos nos enseñan nuestros deberes para con Dios. Vamos a ubicarnos todos por allí, en Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20. Éxodo 20, todos vamos a estar ubicados en Éxodo 20. Y alguien solamente, por favor, se ubica en Génesis 2:3. Alguien lo hace en Génesis 2:3. Los demás nos ubicamos en el capítulo 20 del Éxodo. Génesis 2:3. Solamente es un texto que tenemos allí. Lo demás lo vamos a sacar acá del capítulo 20 del Éxodo. Bien. Tenemos allí precisamente este punto importante. Vamos a tener allí los mandamientos. Recordemos que la primera tabla estaba dirigida de forma vertical. Eso lo habíamos hablado al principio. Vertical, o sea que es hacia arriba, o sea hacia Dios. Esto implica cuál es nuestra responsabilidad directa para con Él. O sea, los 4 mandamientos lo que nos muestran es que nosotros estamos en una responsabilidad. Primeramente, ¿con quién? Con Dios. Esto es lo que nos muestra a nosotros los primeros 4 mandamientos. Y no es algo opcional, no es si el hombre los quiere hacer, es que Dios dice que nosotros debemos hacerlos. O sea, está en nosotros el que busquemos siempre el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así es de que esto no es opcional. Dios no está diciendo que dentro de la tabla, en estos primeros 4 mandamientos, el hombre tiene la capacidad de decidir hacerlo o no hacerlo. No, no, no. El Señor dice: háganlo, guárdenlos, apréndanlos y pónganlos por obra. Es lo que dice allí el Señor a Moisés en Deuteronomio 5. Entonces, no es algo opcional, es más bien un imperativo, o sea, es una orden del Señor porque es su voluntad para su pueblo. O sea, la voluntad de Dios para el pueblo. Esto es lo que vemos entonces nosotros allí. Bien, versículos 2 y 3 de Éxodo. Vamos a mirar. Versículos 2 y 3 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí encontramos nosotros el primer mandamiento.
Bien, una de las cosas que el Señor le dice al pueblo en este primer mandamiento, no solamente era que el Señor no iba a aceptar otros dioses delante de él, no es solamente eso, es que el Señor les está dando a ellos la razón del por qué Él es el único Dios. Ni más ni menos en el verso 2 le está diciendo a ellos que los sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, o sea, yo los libero a ustedes de una esclavitud para yo ser entonces sobre ustedes su Dios. No debe haber otro. Entonces el Señor les está dando las razones, pero también qué era lo que ellos tenían que cumplir como agradecimiento en este caso. Entonces encontramos el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. No estamos cumpliendo con este mandamiento cuando colocamos otro objeto para adorar a alguna persona o cosa en el primer lugar de nuestros afectos. Esto quiere decir que si hay amor a dos señores, vamos a entrar en problemas. En este caso lo que el Señor dice es que no se podía colocar dentro de los afectos o dentro de la adoración a alguien más que no fuera el único Dios. Dicho de otra manera, el Señor no permite ninguna adoración a alguien más que no sea Él, ya, porque esto lo está diciendo allí en el mandamiento. Así es de que no permite el Señor cosa alguna en el primer lugar de nuestros afectos. Solo al Dios verdadero le corresponde este lugar. Ya lo dije, nadie puede amar a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Ya lo dice el Nuevo Testamento. Así es de que este lugar solamente le corresponde al Señor. El centro de nuestro amor, el centro de nuestra adoración debe ser dirigido solamente hacia el Señor, hacia nadie más. Esto es lo que está diciendo este primer mandamiento. Ahora, vamos a versículos 4 al 6. ¿Alguien puede leer por allí, por favor? 4 al 6. Si alguien lo tiene, puede dar lectura. ¿Cómo dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Este es el segundo mandamiento. Ya dijimos, el primero es: no tendrás dioses ajenos. En esta primera parte o en este primer mandamiento es no colocar nuestro amor en nadie más que no sea el Señor. Segundo, entonces, habla obviamente acerca de la forma en que la adoración se desarrolla en medio nuestro. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel cuando Moisés estaba allí en el monte? ¿Cuál fue el problema? Que ellos se hicieron un becerro. Y entonces dijeron: este es el Dios que os sacó de la tierra de Egipto. Ellos ya sabían, obviamente, que quien les había sacado con mano fuerte y brazo extendido era el Señor Dios Todopoderoso. Mas sin embargo ellos dijeron: pues representémoslo de alguna forma. El pueblo se está desalentando porque no ven a nadie. No ven a nadie. Ahora hagámosle un becerro, digámosle ese Dios, y entonces el pueblo se va a calmar. Bueno, el pueblo se calmó porque ellos estaban en fiesta y en regocijo. El que no se calmó fue Dios. O sea, su ira llegó al límite en ese momento. Hay un gravísimo problema, y es que no solamente el hecho de que el Señor dice no tendrás dioses, sino tampoco me adorarás a mí a través de nada visible. Recordemos que en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan dice que Dios ¿es qué? Espíritu. No es visible, no podemos verlo, por lo tanto no podemos representarlo de ninguna manera. Se equivocan aquellos que creen que pueden representar a Dios de alguna forma. No existe eso en la Biblia. Entonces, aquí vemos precisamente ese punto importante. Bien, allí entonces, en este segundo mandamiento, se habla del desarrollo de la adoración. ¿Con qué nosotros podemos comparar a Dios? ¿De qué manera entonces nosotros le podemos representar? Bueno, supongamos entonces que nosotros vamos a decir: hermanos, quienes estén dispuestos a pasar al frente, se van a ganar $1.000.000, y por favor ustedes pueden hacer una representación del aire, del viento. ¿Cómo lo van a hacer?
¿Cómo se puede representar? ¿Con qué figura se puede representar? La respuesta es, con ninguna. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver. Es igual con Dios. Hace poco le preguntaba a los niños que estaban aquí viviendo con nosotros, hablando de este tema precisamente, que si ellos podían distinguir el color del aire que salía del ventilador. Ellos podían decir, no, ¿qué color es? No podemos saber qué color es. Entonces esa figura la utilizábamos para hablar acerca de que a Dios no le podemos ver, pero le sentimos, o sea, Él existe y lo llena todo. Es precisamente lo que está diciendo el Señor allí en este segundo mandamiento. Para adorarle nosotros no necesitamos imágenes de ninguna clase, porque a Dios no le podemos adorar a través de, a Dios le adoramos directamente. Por eso aparecen estos 4 mandamientos allí en esta primera tabla. Este es el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te inclinarás, ni las honrarás. Ahora, yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿el Señor está siendo claro aquí, sí o no? ¿Más claro? No se puede, ¿cierto? Más claro no se puede. Bien, esto no se trata de que ahora vamos a colocarle nosotros teología y a buscarle el derecho o más bien el torcido a esto y a poder decir entonces, no, es que Dios lo que está queriendo decir acá es esto, pero que nosotros sí podemos postrarnos ante un ídolo. Lo que pasa es que el Señor lo dijo en otro tiempo y en otra manera y a otro pueblo. No, Señor, porque los mandamientos no eran solamente para el pueblo, son para todos nosotros los que estamos aquí hoy vivos. Que alguien quiera de pronto decir otra cosa, allá ellos con el Señor. La cuestión es que la Biblia es muy tajante y clara con esto. Ahora vamos al tercer mandamiento. Esta se encuentra en el versículo 7. Por favor, ¿alguien tiene allí el versículo 7? ¿Cómo dice? A ver, ¿Samuelito lo tiene ahí? ¿Verso 7? No, tenemos en Génesis. Ah, Génesis. ¿Alguien tiene por allí 7, versículo 7? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre No tomarás el nombre del del Señor tu Dios en vano. Esto quiere decir que al Señor, o sea, su nombre, que es santo, no podemos utilizarlo para algo más que no sea para adorar, para orar, para suplicar. No podemos utilizar el nombre de Dios para ninguna otra cosa. Hoy en día el nombre del Señor se utiliza para cualquier cosa, para hacer negocios. Por Dios que mañana le pago, fieme y seguro. ¿Está Dios de testigo que mañana le pago? No. El nombre del Señor no se puede tomar en vano de esa manera, lo que está diciendo el tercer mandamiento. Esto va en paralelo con las palabras en el Nuevo Testamento dirigidas por el Señor en la oración modelo. El Señor dijo en la oración modelo, santificado sea tu nombre, o sea apartado tu nombre de todos los demás nombres. Esto quiere decir que con este no se puede jugar ni hacer chistes ni chanzas de ninguna manera. Aquí tenemos entonces este tercer mandamiento. El nombre de Dios representa su naturaleza divina. Moisés le pregunta a aquel con el que estaba hablando en la zarza, ¿y qué diré que quién me ha enviado? Entonces en la zarza le dice, diles que yo soy, te ha enviado. Yo soy, o sea, Él es eterno, sin principio de días y sin final de días, es lo que está queriendo decir aquí. Y recordemos hoy precisamente que en ese tiempo no sucedía como ahora. Hoy en día se le coloca el nombre a los hijos simplemente porque está de moda. En ese tiempo no, tenía una razón de ser. Y esto implicaba no solamente el hecho de que los padres querían llamarlo de alguna manera, sino porque eso iba a representar lo que ese niño les estaba dando a ellos en el momento. Como en el caso sucedió con Isaac, con Abraham y con todos los demás que estaban en la antigüedad. Inclusive con el mismo Señor Jesús. Ahora, una de las cosas que dice el ángel es, y lo llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo. O sea que ese nombre tenía que ver con la salvación, ¿sí o no? Por eso tenía una razón de ser los nombres en el antiguo Israel. Así es de que cuando el Señor le dice a Moisés, el gran yo soy, es porque no había nadie más como Él. Único y exclusivo en este caso. Y hace referencia obviamente al Dios autoexistente y autosuficiente, que habita en la eternidad, que no tiene mudanza ni sombra de variación. O sea, el nombre lo implica todo. Cuando el Señor le dijo,
yo soy, de hecho no se llama Chuchito ni ninguno de los nombres que le colocan ahora, es el gran yo soy, el eterno. A eso está haciendo referencia el nombre de Dios, con el cual en el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, ¿hay alguna razón para no tomarlo? Por supuesto, porque dice, porque Dios no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Esa es la razón por la cual el Señor dice, no jueguen conmigo, no jueguen conmigo. Y esto simplemente es jugar con fuego. Bien, vamos al cuarto. Esto se encuentra el versículo 8 hasta el 11. Estamos en Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Muy bien, ahí tenemos entonces el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bien, tenemos 4 cosas importantes. En primer lugar, el Señor dice, no hay dioses ajenos. Segundo, la adoración no se puede representar de tal forma. Tercero, el nombre del Señor debe apartarse y ser santo como debe ser. Y cuarto, siempre recordar que el Señor dijo, 6 días tendrás para trabajar, mas el séptimo es mío para que descansen. Ahora, el día de reposo no fue dado para el Señor, sino fue dado para el hombre. ¿Quién fue beneficiado con ello? Pues el hombre, no fue beneficiado Dios. Esto quiere decir que el día no adora. Quien adora es el creyente que descansa en el día. Ahora, no vamos a ir tan lejos, simplemente el apóstol Pablo dice, pues no hagamos diferencia entre día y día, lo más importante es que nosotros sepamos adorar al Señor. Ahora, una de las cosas que vemos nosotros en Cristo, simplemente como cumplimiento eterno de este mandamiento, es que el Señor dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Para usted y para mí el reposo es Cristo. Es Cristo nuestro reposo. Así es de que cuando no es que recordemos algo que aprendimos nosotros desde cuando éramos niños, cuando no conocíamos el Evangelio. A nosotros nos enseñaron que este mandamiento decía, santificará las fiestas. No. No es lo que dice el mandamiento. Lo que está diciendo el Señor es que está entregando un día para que el pueblo lo disfrute en descanso y adore al mismo tiempo, pero no está diciendo que todas las fiestas deben ser santificadas, porque todas las fiestas no son santas. Colombia específicamente es un país donde hay fiestas hasta más no poder. Bueno, al colombiano le gusta porque los lunes, que ahora se pasaron las fiestas para los lunes, pues hay descanso. Entonces uno dice un puente largo, hasta el lunes, hasta el martes. Pero la cuestión acá es que lo que encontramos nosotros es que el Señor dice que solamente hay un día que es santificado, dice el día en el cual el pueblo se reúne para adorar a aquel que es santo. No solamente estamos adorando al santo, nosotros mismos estamos siendo santificados por la palabra de Dios, que obviamente debe morar en nuestros corazones. Bien, así de que el llamado es para que el pueblo descanse, pero no solamente ese es el fin. Bueno, se puede malinterpretar que el día del Señor lo podemos tomar para estar en la casa con el control remoto del televisor en la mano o haciendo cualquier otra clase de cosa. Lo que está diciendo allí es que el pueblo no solamente descansa o reposa ese día, sino que al mismo tiempo también es el día en el cual el pueblo adora. O sea, debemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Descansamos, pero nuestro descanso siempre es en el Señor, no sin el Señor. Hermanos, sin el Señor no hay descanso, les aseguro eso. Bien, este es el día en que el pueblo se reúne para recordar que Dios trajo la liberación de la esclavitud. Se dan cuenta que ellos estaban esclavos y el Señor les dice, ahora yo les voy a dar un día para que descansen. No iban a dejar ellos de trabajar, tenían que hacerlo porque igualmente iban a sostener a sus familias. Pero el Señor dice, ya no van a estar trabajando 24/7, ahora ustedes van a tener
un día para que descansen, a la semana para que sea de ustedes, para que adoren mi nombre y descansen espiritualmente también. Entonces, allí recordamos obviamente que Dios trajo liberación de la esclavitud y que Él mismo nos convoca para que nosotros le adoremos libremente. Ya no le adoramos bajo la esclavitud, ahora le adoramos bajo la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. ¿De acuerdo? Mis hermanos, adorar al Señor no debe ser nunca una camisa de fuerza. Nunca, ni nosotros que somos los adultos, ni nuestros niños deben de venir al templo a adorar como si fuese una obligación por los padres. Debemos verlo más como un mandato de privilegio que Dios nos dio. Porque cuando usted y yo adoramos, los únicos beneficiados en la adoración, ¿quiénes son? Nosotros. Dios no. Los únicos beneficiados en la adoración somos nosotros, porque ahí es donde nosotros reposamos de nuestro cansancio, de nuestro afán, de nuestras preocupaciones. Es en el Señor donde sucede esto y se convierte en una realidad. ¿Quién nos dio ejemplo de esto? Pues Dios mismo. Génesis 2:3 dice. Y bendijo el séptimo día y lo instituyó como día santo, porque en ese día descansó después de haber creado todo. Bien. Ahora, pregunta para ustedes, ¿el Señor necesita descansar? No, el Señor no necesita descansar, es todopoderoso. Pero sí nos dio a nosotros el ejemplo y la oportunidad de ver en el Señor un verdadero reposo que nos lleva a nosotros a pensar en la eternidad. Amados jóvenes, amados niños, busquemos siempre las cosas de arriba. Honremos a Dios. Tengamos cuidado de no desviar nuestra adoración. Busquemos siempre canalizar, y esto para los jóvenes, siempre canalizar sus fuerzas. Que el Señor les ayude verdaderamente a encomendar sus vidas y su tiempo en las manos de Dios. De seguro, ahí es donde encontraremos nosotros no solamente la paz que sobrepasa todo entendimiento, sino el verdadero descanso que el mundo no puede dar. Es el verdadero descanso que el mundo no puede dar. Amados padres de familia, son los mandatos de Dios los que debemos transmitir a las futuras generaciones. Si nosotros verdaderamente queremos cambiar la mente, el corazón de nuestros hijos, tiene que ser con la palabra de Dios. Es allí donde encontramos verdadero fundamento para nuestra vida. De lo contrario, simplemente estaríamos enseñando fundamentos humanos, pero no la verdad de los mandatos divinos. El Señor dice entonces, no tendrás otros dioses. Segundo, no me adorarás con imágenes visibles. Tercero, el nombre mío debe ser santificado, dice el Señor, o simplemente respetado. Y cuarto, no se olviden que no todo es trabajo, que no todo es obligaciones, que no todo es responsabilidades humanas. Hay un día en el cual el pueblo se debe reunir. ¿Para qué? Adoremos al Señor. Dios de toda gracia. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. El Señor permite que su nombre siga siendo glorificado con toda libertad y no por fuerza. Amén. Quien desea orar por los niños y por los jóvenes puede colocarse sobre sus pies, por favor, y oramos. ¿Quién desea orar acá? Oramos, mi hermano. Padre Celestial, le damos gracias por concedernos el privilegio de estar en este día reunidos con la disposición de adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, por instruir a los padres que están aquí presentes, también a los hijos y jóvenes que estamos aquí presentes. Señor, que tus mandamientos se plasmen en nuestros corazones, que todos los días estemos dispuestos a poner en práctica lo que tú nos enseñas. Seguramente, y solo así, Señor, es que nos irá bien en esta vida. Que en el corazón de nuestros niños, jóvenes, haya una relación cercana contigo, para que en las adversidades puedan salir victoriosos con la confianza puesta en ti. Señor, también rogamos para que
alejes de los niños y jóvenes de la iglesia las malas amistades, los malos consejeros, las influencias que solo les hacen daño. Ayúdalos, Señor, a rodearse de personas sabias, que les aconsejen bien, Así es. que los acerquen más a ti, para que honren a sus padres como tú lo mandas, y sea la alegría de sus padres. También oro, Señor, para que ayudes a los padres de la iglesia a educar a sus hijos conforme a tus principios, a que en su corazón haya la necesidad apremiante de aprovechar cada tiempo para educar a sus hijos en todas las áreas de la vida, para que así ellos tengan una visión diferente de la vida y tengan una esperanza enorme en Cristo Jesús. Así es. Señor, en tus manos nos encomendamos. Ayúdanos a ser un buen ejemplo para aquellos niños, para aquellos jóvenes que ponen la mirada en nosotros. Ayúdanos a trastornar nuestra comunidad con nuestro buen ejemplo, Así es. con nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar. Señor, solo tú puedes hacer posible ello en nosotros. Te lo suplicamos y que así sea. En nombre de Cristo, amén. Amén. Señor bendito, Padre glorioso, Señor de toda bondad. Este primer mandamiento específicamente llama, Señor, a que pongamos el entendimiento en ellos, Señor. Cuando hoy en día hay ídolos por doquier y supuestos dioses por doquier, dioses en el fútbol, dioses en los deportes, dioses en el cine, en la televisión, en la música. Señor, el hombre se ha dado a la tarea de buscar a quien admirar, a quien adorar, a quien seguir, inclusive a quien imitar. Pero tú siempre desde el principio te has presentado como el único Dios, soberano y eterno sobre todas las cosas. Pedimos, Señor, que nos ayudes como padres a ser sabios en redireccionar la necesidad espiritual de nuestros hijos, Señor. No permitas que seamos nosotros mismos los que los entreguemos a estas cosas, Señor. Que siempre tengamos, Señor, el tiempo para explicarles a ellos en dónde deben colocar verdaderamente su adoración. Por eso encomendamos, Señor, a esta nuestra sociedad en tus benditas manos, a la iglesia, a los padres de familia, en la iglesia, Señor, en todos los lugares donde se predica tu palabra, Señor, para que verdaderamente coloquemos el entendimiento, Señor, en estas cosas que son tan importantes. No permita, Señor, que nosotros, o nuestros hijos, Señor, pongamos, Señor, en poca importancia tu santo nombre. Por el contrario, que lo tengamos en alta estima y que siempre, Señor, busquemos el tiempo para adorar, para exaltar y glorificarte, Señor. Dios mío, encomendamos todas estas cosas en tus manos benditas. Y te damos gracias, Señor, por tu iglesia, por tu palabra, porque nos permite, Señor, una vez más hablar de estos temas que nosotros necesitamos escuchar, Dios mío. Es grande la responsabilidad, solamente confiamos en ti para que nos ayudes, nos guíes y nos bendigas de manera especial. Padre, gracias una vez más por esta mañana, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por los padres de familia. Encomendamos, Señor, estas cosas en tus manos, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. He ahí el por qué Dios
convoca a la adoración a las familias. Si hubiese sido otra su intención, no convoca a la familia, sino hubiese convocado a los padres. Pero convocó a las familias que están conformadas por padres e hijos. Esto es una necesidad que todos nosotros tenemos verdaderamente de conocer al Señor. Esto obviamente el Señor permitió que fuese así. Hoy entonces pues vamos a continuar una vez más con el estudio allí en el Evangelio según San Mateo, pero nos vamos a devolver un poquitico porque acorde a la fecha entonces tenemos oportunidad también de hablar de estos términos. El hombre celebra una cosa, la palabra de Dios entonces nos enseña cómo debemos hacerlo de una forma correcta. No como el mundo lo dice, es como Dios lo dice. Y hoy entonces vamos a aprovechar este tiempo para aclarar algunas cosillas por allí. Vamos a ubicarnos en el capítulo 1, Evangelio según San Mateo, versos 18 en adelante. Tenemos tiempo para clarificar estas cosas y algunas más. Vamos ahí a 18 del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes estén ubicados, por favor, me anuncian para entonces dar lectura a este pasaje de las Escrituras. ¿Están ahí ubicados? Voy a leer. Dice así, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 18 hasta el 25, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, quien era su esposo, obviamente, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, paro ahí un momentico, ¿qué era José de María? Su marido, dice el versículo 19. No quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bien, ese último versículo 25 dice que María dio a luz, ¿a quién? A su hijo primogénito. Alguien por ahí estaba explicando esto diciendo que primogénito no significaba primero y que después venían otros, sino que primero era el único. No es eso lo que dice la Escritura, y obviamente quien no conoce gramática o quiere torcerla, de ahí puede decir cualquier cosa, pero esto no tiene vuelta de hoja. Primero significa el primero y después viene un segundo. Imagínense ustedes, si esto era un ejemplo que yo colocaba hace algún tiempo, una competencia de atletismo. Y entonces resulta que dicen, llegó el primero a la meta y solamente hay un competidor. ¿Cómo sería ahí el asunto? Llegó el único competidor, no se puede decir llegó el primero, porque si no hay un segundo, pues no es el primero, es el único. ¿Sí o no? Claro. Entonces, pero resulta que hay una competencia muy parecida a esta, y entonces resulta que dicen, llegó el primero, pero atrás de él vienen 150 más. Entonces decimos, llegó el primero. ¿Por qué? Porque hay un segundo y un tercero y ahí para adelante. Entonces, bueno, otra explicación sería simplemente agarrar la Escritura y hacer una eisegesis, o sea, obligar al texto a decir lo que no dice. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y las redes sociales están cargadas de esa cantidad de falacias. Bien, pero no vamos a entrar en materia ahí porque vamos a hablar de otro tema por allí. El título que vamos a usar en el día de hoy es Dios con nosotros. Ese será el título en esta mañana de nuestro tema. ¿Por qué tomamos este tema? Les voy a responder por qué. De aquí a unos días, quizás la otra semana,
la gente estará en una fiesta. ¿Cuál es esa fiesta? La que el mundo está celebrando. El nacimiento. Van a estar celebrando Navidad. Navidad, la palabra Navidad viene del latín natividad, significa nacimiento, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben eso. Pero estarán celebrando un nacimiento y resulta que esto es lo que simplemente vemos nosotros como una sombra y figura de algo que no es. Simplemente porque muchas personas hablan de celebrar un supuesto nacimiento, pero ustedes saben que esa fecha se utiliza para... Entonces no se sabe si es la celebración de quién. Bueno, el hombre está celebrando y está celebrando a su manera. En esta temporada, para que el mundo se está preparando en estos días siguientes a celebrar, muchos creyentes podrían caer en el error de pasar por alto el mensaje real de la historia de la natividad, si no se tiene el suficiente cuidado. Alfred Lukoff advirtió de este peligro en un ensayo para reflexionar. Esto fue lo que él escribió. Podemos llegar a encantarnos tanto con la historia de un bebé hasta ponernos sentimentales. Este no nos exige que hagamos nada al respecto. No nos exige ningún cambio vital en nuestra manera de pensar ni de vivir. No llama tampoco al arrepentimiento. La pregunta para nosotros es esta: ¿es la Navidad todavía solo una historia sobre un bebé? ¿O es algo más? Una historia imperecedera sobre el hombre en quien se convirtió el bebé, quien puede redimir al mundo de sus pecados y que nos llama a acercarnos a Él para llevar a cabo sus grandes y poderosos propósitos. Como creyentes, debemos tener cuidado de celebrar un nacimiento y perder de vista la poderosa obra de Cristo. Hace algunos años atrás se utilizaban muchos comerciales de televisión con este énfasis, específicamente llegando a diciembre. Inclusive colocaban a un niño en un comercial de café, colocaban a un niño, pero el niño era un granito de café con ojos y boquita ahí metido en un pesebre. O sea, no era un ser que se veía allí como un ser humano, sino una pepa de café. Y entonces Navidad, llegó Navidad y no sé qué, y otra cantidad de cosas al respecto. Entonces, simplemente se toma este tiempo para comerciar, se toma este tiempo para hacer fiesta. Los almacenes se llenan de ropa, de zapatos, de juguetes, porque ellos saben que es una fecha de consumismo, ¿cierto? Entonces uno está preguntando realmente hacia quién va dirigida esta adoración. Ahora, ustedes saben lo contrario a todo esto. Se está anunciando el nacimiento supuestamente del niño Jesús. Pero la ciudad de Cúcuta en su parte céntrica se llena y sus almacenes se llenan y los templos se vacían. Bueno, eso es una reflexión, precisamente para que pensemos en eso. Bien, época de comercio. En aquella noche toda la creación, estoy hablando de la verdadera Navidad, en aquella noche toda la creación se conmocionó con el nacimiento de un bebé nacido en Belén, tal como estamos leyendo allí. Vemos una estrella guiando a los sabios de Oriente, un ángel anunciando a los pastores que cuidaban en las praderas sus rebaños, quienes atemorizados recibieron consuelo de aquel mensajero celestial quien les traía buenas nuevas. Huestes celestiales alabando a Dios. Hubo una mezcla entre los sublimes cielos y la atribulada tierra, armonizando con un cántico: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto sucedió solamente una noche. En ningún diciembre de todos los que ustedes han conocido nunca se ha visto esto. ¿Por qué? Porque eso sucedió una sola vez. Esto no se puede repetir, mis hermanos. Esto no se puede repetir. También vemos a algunos intentando descubrir quién era y dónde se encontraba el niño para asesinarlo.
todo esto porque el santo ser que había nacido era el mismísimo Hijo de Dios, el Salvador, Cristo el Señor. O sea, no es solamente colocar nuestra mirada en el nacimiento de un bebé, es más bien colocar nuestro corazón en el entendimiento de que Dios se hizo hombre. Ahora, ¿para qué? ¿Para alegrarnos a nosotros una fiesta navideña? No. El Señor vino para morir por nosotros, no para alegrarnos una fiesta. Vino fue a morir por nosotros. Y obviamente este mismo propósito del Señor se quería haber truncado por la persecución y el intento de asesinato constante contra el Señor. Es porque la obra que venía a hacer era una obra grande, no solamente nacer, venía a morir por todos nosotros. Así de que el énfasis hay que tener mucho cuidado que no lo desviemos nosotros en lo que no tiene valor e importancia. Hay que tener mucho cuidado. Ahora la pregunta, ¿por qué tanto revuelo? Bueno, pues el acontecimiento es el más grande de la historia. Dios se hizo hombre, ni más ni menos. Ahora esto lo vemos enmarcado precisamente por lo que sucedió en este glorioso momento. Huestes celestiales estaban cantando gloria a Dios en las alturas. Unos pastores reciben la visita de un ángel. Unos hombres son guiados por una estrella. Un niño nace en un pesebre. O sea, es algo que no lo podemos nosotros comparar. Entre lo ilógico de ver al Hijo de Dios naciendo en un pesebre, está la gloriosa muestra del poder de Dios. Y es lo que entonces nosotros debemos tener muy en cuenta. Aquí veremos entonces tres aspectos importantes de este solemne acontecimiento. ¿Cuáles serán esos tres aspectos importantes? Vamos a analizarlos en un momento. Primero, el Verbo se hizo carne. Ahora, si hay algo verdaderamente que celebrar, es esto. Dios se hizo hombre. ¿Ustedes alguna vez se han sentado a analizar esto de verdad? Que Dios haya tomado forma humana. ¿Ustedes se han puesto a analizarlo de verdad? ¿Qué llega a nuestra mente cuando pensamos Dios se hizo hombre? ¿De verdad pensamos en lo sublime que es esto? ¿O simplemente, no, pues obvio, era una buena persona, murió y ya? ¿Cuál es la trascendencia nuestra cuando pensamos en estas cosas? En ver al Señor, dueño de todas las cosas, caminando por las polvorientas calles en Palestina. ¿Qué pensaremos nosotros? ¿Qué podemos analizar y cómo podemos reflexionar nosotros ese momento? Bueno, en este tiempo muchos no lo están haciendo, están pensando en la fiesta, están pensando en la celebración, están pensando en aquellas cosas que van a hacer, lo que van a comprar, lo que van a vender. Pero Dios se desdibuja por completo. Hermanos, Dios se hizo hombre. Para usted y para mí es el reflexionar en esto tan importante. En el capítulo 1, verso 14 del Evangelio según San Juan dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el evangelista, está aclarando desde el primer capítulo la verdad del Señor. ¿Por qué vino y de qué forma lo hizo para todos nosotros? Dios se hizo carne. Debemos de vez en cuando sentarnos a meditar un poquito en esto. Esto se deja ver claramente cuando el evangelista Mateo repite por 3 ocasiones que María daría a luz un niño. Vamos usted y yo a estudiar un poquito esto. Ubiquémonos en el versículo 21. Estamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 1, pero vamos a leer el versículo 21. ¿Cómo dice? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien. ¿Qué es lo que dice la primera parte del versículo? Y dará a luz Dará un hijo. a luz. Bueno, esto no necesitamos nosotros ir a estudiar ciencias naturales de nuevo o biología para entender cómo es que una mujer da a luz un hijo. ¿Cómo lo da a luz? Normal, ¿cierto? Pues una mujer está embarazada y cuando llega su tiempo de alumbramiento, ¿qué pasa? El bebé nace. Ahora, ¿cómo creen ustedes que nació Jesús?
como todos los seres humanos. El verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre, tomó forma humana, es lo que estamos diciendo en este primer punto. Ahora, dice el versículo 23, vamos más abajito. ¿Cómo He aquí dice? una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, ¿Qué que, está- que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué está diciendo ahí en ese versículo 23? Dará a luz un hijo. Bien, pero este hijo se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pero ¿cómo iban a ser Emanuel? ¿Cómo? Normal, como cualquier ser humano. ¿Cierto? Bien. En el momento no existía la ciencia avanzada para hacer. No, unas explicaciones totalmente ilógicas que he escuchado al respecto. Ustedes saben que la Mariología enseña que ella nunca dejó de ser virgen. Bueno, y entonces, ¿cómo nació el Señor? Pues salió como una especie de humo, como una sombrita que salió de allí y después se formó hombre para que ella no dejara de ser virgen. No es lo que dice el texto. Por lo menos el 21 y el 23 dice que esta mujer dio a luz. Y uno pregunta, pues vamos a preguntarle a un médico cómo es que se da a luz. Simplemente de una forma, como usted y yo lo conocemos, una forma normal. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por tercera ocasión, ¿qué encontramos ahí en ese versículo? ¿Ah? Dio a luz. Que dio a luz. 3 veces está diciendo que el Señor fue nacido como cualquier ser humano. Bueno, sabemos nosotros que Él tomó cuerpo como nosotros, pero no era igual a nosotros. Bien, eso es todo. La Escritura también resalta que este niño crecía, se fortalecía, era lleno de sabiduría, la gracia de Dios estaba sobre él. Esto da cuenta de su humanidad. Estuvo sujeto al proceso que como cualquier ser humano debe llevar: formarse, nacer, crecer y ser enseñado. Eso quiere decir que el Señor verdaderamente tomó forma humana, o sea, dependió de todas estas cosas que son naturales para todos nosotros. Ya hasta la saciedad hemos repetido nosotros que el Señor era igual a nosotros, pero sin pecado. O sea, tenía cuerpo, pero lo que no tenía era pecado, no había maldad en él. Pues obvio, porque es Dios. Bien. Juan el apóstol dice en su segunda epístola, y esto para aclarar un poquito, porque por otras vertientes nosotros escuchamos que quien fue clavado en la cruz no fue un cuerpo humano, sino una sombra, algo parecido a un hombre, pero no era de carne y hueso. Esto lo dicen ellos porque obviamente en su forma de pensar no contemplan que realmente Dios haya tomado forma humana, no lo aceptan. Entonces dicen era una sombrita que se pegó allí, pero no era verdaderamente un ser humano. Ni la sangre que derramó, ni el dolor que sintió eran realmente de un hombre, eran de una sombrita. No es lo que dicen las Escrituras. Entonces Juan dice así, aclarando este punto. Estoy diciendo Juan el apóstol en su segunda epístola en el verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ojo, quien diga que Jesús no vino en carne es un engañador. Eso es todo un blasfemo. Eso es lo que vemos allí, lo que dice Juan. Es un engañador y dice luego, y el anticristo. O sea, recuerden que el término anti significa contra. O sea, que quien diga que Jesús no vino en carne está contra Cristo. Porque ya leímos en Juan que él dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es todo, no tenemos que ponernos a darle tanta vuelta a esta situación. Ya dije en una ocasión que el problema no está en la Biblia no está enredada, lo que estamos enredados somos nosotros, ahí es donde está el problema. Bien, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude allí. Aquí cabe hacerse 2 preguntas. ¿Para qué se hizo hombre? Pues Jesús se hizo hombre para morir por los pecados de los que habrían de creer en Él, y no a morir también precisamente por ellos. Ahora, esto es importante porque de una u otra manera vemos que su presencia sobre la tierra realmente cambió, partió la historia en 2.
el antes y el después de Cristo. Esto que el Señor hizo para nosotros es un regalo divino. Dios Padre nos dio a Jesús como un regalo para todos nosotros. Un regalo de gracia. La otra pregunta es, ¿qué razón hubo para entregarse por seres imperfectos como lo somos nosotros? Pues en el capítulo 3, verso 16 del Evangelio según San Juan, un texto muy conocido por todo el cristianismo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Siempre que yo cito este texto me gusta aclarar algo que aparece dentro de este mismo texto. El texto no dice para que todo aquel que en él crea, como si fuese un tiempo futuro. No, dice para que todo aquel que en él cree, tiempo presente. Presente perfecto. Bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Catecismo de Heidelberg, respondiendo también a esta pregunta, ¿qué razón hubo para que el Señor se entregara por estos seres imperfectos como lo somos nosotros? Allí el Catecismo de Heidelberg nos ayuda a responder esta pregunta en la número 17. Responde, para que la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Ojo, porque aquí el Catecismo está siendo muy contundente con esta respuesta. Vuelvo y la cito. Para que la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad, o sea, está hablando de Cristo, para que pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Esto quiere decir que el Señor en su cuerpo se cargó con nuestros pecados. El Señor recibió los azotes para que nosotros no fuésemos azotados. El Señor recibió humillaciones como la cruz, como los golpes que le dieron para que nosotros no fuésemos humillados. El Señor fue clavado en la cruz para que nosotros no fuésemos crucificados. Esto quiere decir, aquel que recibió todo este castigo no lo merecía. ¿Por qué? Porque en él no hay pecado. Lo merecíamos nosotros. Por eso el Señor fue a morir por nosotros. Dense en cuenta cómo empezamos hablando acerca de lo que dice Mateo en el capítulo 1, nació el niño, pero el niño se hizo hombre. Bien, la pregunta 19 del Catecismo Menor nos da la siguiente respuesta. Todo el género humano perdió por su caída la comunión con Dios. Está bajo su ira y maldición y expuesto a toda la miseria de esta vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Por eso fue necesario que el Verbo se hiciese carne para llevar sobre sí el pecado de todos nosotros. Mis queridos hermanos, el asunto del nacimiento no queda en el nacimiento. El asunto del nacimiento del Señor va hasta el punto en que el Señor tuvo que entregarse a morir por pecados ajenos, los suyos y los míos. El Señor simplemente llevó sobre sí algo que no le correspondía. Si el Señor hubiese sido un hombre común y corriente como lo somos usted y yo, hubiésemos salido corriendo, tan pronto nos iban a tomar presos. El Señor no lo hizo así porque Él sabía por qué había descendido, ¿sí o no? El Señor sabía que iban a hacer y el Señor sabía que debía morir. Y cuando digo debía, no porque era necesario para Él, era necesario por nosotros, era necesario por nosotros. Bien. Allí encontramos entonces estas dos preguntas respondidas. Al mismo tiempo también comprendemos por qué fue necesario que el Verbo se hiciese carne. Fue por esto mismo. Ya dije, el Verbo no se hizo carne simplemente para darnos a nosotros un día festivo. No, el Verbo se hizo carne para hacerse hombre y tener que entregarse por nuestros pecados. Para eso fue que nació, ¿cierto? Bien, eso es todo lo que vemos allí en las Escrituras. Segundo, el Señor estaba en plena sujeción a los padres adoptivos. Ese es el segundo punto. El Señor estaba en plena sujeción. Eso muestra entonces su dependencia. En este caso, obviamente el Señor se despojó de todo su poder y vino a vivir como un hombre dependiente. Estaba en plena sujeción a sus padres adoptivos.
Esta es otra pregunta que siempre me he hecho y la he formulado toda vez que hablo de estos temas. ¿José y María adoptaron a Jesús o fue Jesús el que los adoptó a ellos? ¿Ah? ¿Qué dirían ustedes? Sí, Jesús los adoptó a ellos. El Señor hubiese venido de cualquier forma, hubiese nacido en un palacio donde mucha gente hubiese tenido cuidado de él y lo hubiesen atendido como un rey. Pero no, él quiso adoptar a dos personas totalmente humildes, que fueran sus padres aquí en la tierra. Ahora, ese punto es importante que lo analicemos en otra ocasión. Bien, pero 2:51 de Lucas dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Bueno, no vemos nosotros a Jesús diciendo, José, tome su lugar. Recuerde que yo soy primero que usted. Recuerde que yo soy el que mando. Yo soy el creador de todo y todo esto es mío. Así es de que usted sujétese a mí. No. Lo que vemos en la escritura es que Jesús estaba sujeto a ellos. O sea, fue dependiente. Por supuesto que sí. Estaba en sujeción a ellos. Por otro lado, obviamente, pues, si le hubiese dicho a María, no me venga a enseñar cosas de la vida porque yo me las sé todas. Ahora, si él hubiese dicho eso, ¿era verdad o no? ¿Qué dirían ustedes? Lo sabía todo, claro que sí. Mas, sin embargo, como hombre, vino a estar en sujeción a quienes él había adoptado como padres en este caso. El Señor creador de todo no reclamó nada para sí, ni usó de vanagloria. Este es el más glorioso ejemplo de humildad que este mundo necesita. El gran libertador no vivió sus primeros años en una total libertad. Supo convivir con una familia común. Obedeció y esperó el momento oportuno para manifestarse como esa promesa de gracia que había sido anunciada desde la antigüedad, por la ley, por los profetas y por los salmos. Todo esto daban cuenta de esta promesa gloriosa en el Señor. Más sin embargo, sus primeros años no los vivió con todo su poder y toda su gloria, no. Él esperó hasta la edad de 30 años para mostrar por qué había venido. Así es de que antes de eso, y esto quiero aclararlo también, y ojo padres cuando ven películas en esta semana con sus niños, o en Semana Santa, que es cuando más muestran películas de estas. Por allí aparece un niño Jesús, que un pajarito cae a tierra muerto y él llega y con el dedito lo toca y el pajarito resucita. Bueno, ese es un cuento chino. Eso no aparece en las escrituras. El Señor no hizo milagros sino hasta después de los 30 años cuando inició su ministerio. El resto de su tiempo él estuvo sujeto como un ser humano común. Ya dije, pero sin pecado. No lo encontramos nosotros en las escrituras con este punto. Ahora, ¿por qué el Señor quiso ocultar esos primeros años de su vida? Realmente no eran relevantes. No eran importantes en este caso, porque eso iba a empañar totalmente su obra redentora. Si se hubiese alargado la historia, imagínense, nosotros nos cansamos solamente tenemos en este caso el Evangelio explicado por 4 escritores y cansa al ser humano. Imagínense donde hubiesen sido 25 tomos de la misma historia. Eso hubiese empañado totalmente, realmente, la historia del por qué el Señor había venido. Entonces, lo vemos naciendo, lo vemos como un jovencito hasta los 12 años aproximadamente, y luego lo vemos apareciendo a los 30, ya iniciando su ministerio, cuando el mismo Señor lo lleva allí al monte de la tentación. Bueno, simplemente quería aclarar eso. En este punto es importante recalcar que quien fue a la cruz no fue el niño de Belén. Escúchenme bien. Es necesario recalcar que quien fue a la cruz no fue el niño de Belén. No fue un bebé quien derramó su sangre. Dios nunca aprobó el sacrificio de niños. Es por eso que nuestro Salvador esperó hacerse hombre para llevar a cabo el más perfecto plan de redención. Ahora, miren esta diapositiva. Jorge Alexander, por favor, ¿no la colocan por un momento? Miren esto. Y por favor, ustedes me van a decir su impresión de qué es lo que hay allí.
Quiero escucharlos ahorita. ¿Qué ven ahí ustedes? Un niño. ¿Y cuál es lo particular de esa fotografía? Que lleva una cruz. ¿Se dan cuenta de eso? Y ahí dice divino niño. Eso no existe en la Biblia. No hay una oración al divino niño. No existe. Eso es un invento. Ahora, no existe un niño cargando una cruz. ¿Ustedes se imaginan? ¿Se imaginan un niño clavado en una cruz? No, el bienestar familiar y al mismo tiempo también, obviamente, todos nosotros diríamos, realmente lo que nosotros tenemos es un Dios cruel y despiadado. ¿Qué Dios cruel hubiese mandado realmente a sacrificar a su bebé? No tendría sentido. Ahora, esto es importante, la manera como muchos lo ven. Divino niño Jesús, el camino por donde van nuestros hijos. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa particular vemos ahí? Lleva una oveja como amarranca, ¿no? La lleva amarradita ahí para que no se pierda. Ahora, no tendríamos nosotros... Que ya era un chivo. Pero ahí la oveja no sigue su voz. No la sigue, no, lo llevo obligado. Lo llevo obligado. Ahora, por otro lado, lo que... Yo no sé si... Caerían los animalistas. Sí, no, claro, ahí está un maltrato animal, pudiéramos también pensar, ¿cierto? Pero bien, lo que vemos nosotros ahí es, en primer lugar, lleva una cruz un bebé. Y en segundo lugar, un bebé ya es pastor de ovejas. Eso es totalmente lógico. ¿Quiénes eran los pastores de ovejas? Adultos. Los hombres, los adultos. En este caso, no vemos nosotros que realmente el Señor, por eso dije, se muestra en la Biblia su nacimiento, pero no se muestra su tiempo juvenil, solamente llega hasta el punto donde empieza su ministerio a la edad de 30 años, pero esto no aparece en la Biblia. Esto es una blasfemia. Que nos disculpen allí los católicos que puedan estarnos mirando con esto, pero es que la verdad es lo que dice la Biblia. ¿Qué podemos hacer al respecto? No podemos enseñar de otra manera, esto es antibíblico. Jesús, el bebé que nació en Belén, nunca llevó una cruz, jamás. Él sabía que su obra se iba a llevar al punto verdadero de que él tuviese que entregar su vida, pero realmente aquí no. Bien, en este caso entonces aclarar esto tanto para la iglesia cristiana evangélica como también para el católico romano, en este caso que pueda estar escuchando o viendo estas imágenes. Físicamente estuvo sujeto a sus padres terrenales en su divinidad. Y esto, ojo, pero escúchenme bien. Físicamente Jesús estuvo humanamente sujeto a sus padres terrenales. Físicamente Jesús estuvo sujeto humanamente a sus padres terrenales. Pero en su divinidad estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Bien, hasta ahí entonces tenemos nosotros este segundo punto acerca de esta segunda o este segundo punto que formulábamos. Ya dijimos, el primero tenía que ver con que el verbo se hizo carne. Segundo, que Jesús estuvo en plena sujeción a sus padres adoptivos. Y el tercer punto es que Jesús es 100% divino. Es 100% divino, como también es 100% hombre. Es 100% divino. Ya dijimos que el verbo se hizo carne, o sea, 100% hombre, pero el Señor también era 100% divino. Vamos a ver algunos pasajes ahí en Mateo. Vamos de nuevo. Verso 18. Alguien lo tiene ahí muy rápidamente. ¿Qué dice? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando reposada María, su madre, con José, antes que enjuntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué es lo particular en este texto? Que ha concebido. Que concibió ¿de quién? Del Espíritu Santo. Un ser divino fue puesto allí. ¿Listo? Entonces el tercer punto de Jesús es por 100% divino.
Lo que está diciendo allí es claro, lo puso o lo colocó el Espíritu Santo. Vamos a ver el verso 20, un poquito más adelante. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué es lo particular aquí? Es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vuelve una vez más y recalca por segunda ocasión que fue puesto allí. Recordemos que dijimos, en 3 ocasiones dice, y la mujer concibió, ¿cierto? Y aquí, entonces, lo que vemos es, por lo menos por segunda ocasión, es que provenía del Espíritu Santo, 100% divino. Ahora vamos a ver el verso 23 ya para terminar. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esto quiere decir que es un ser divino, 100% divino. Ahí lo está diciendo entonces en el versículo, por tercera ocasión, en el verso 23. Entonces lo que está diciendo acá es la disputa de todos estos siglos que han pasado desde el tiempo de la Reforma. Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Ya sabemos nosotros que esto en el 451 en el concilio de Calcedonia se formuló esta verdad allí en este concilio. Ahora, no es que ellos hayan descubierto la verdad, la Biblia ya lo enseñaba, solamente que ellos la aplicaron, la enseñaron, la sistematizaron para todos nosotros allí en aquella época. Bien, debemos recordar que el Señor vino a encargarse del problema más grande del ser humano. ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? Yo escucho. El pecado. Pero no cualquier hombre podía llevar a cabo esta labor. Dios mismo debía descender para ajustar cuentas. Cosa que para el hombre común era totalmente imposible. Ya hasta la saciedad también lo hemos dicho, que no hay precio con qué pagar la libertad del pecado. No hay con qué pagar. Hebreos en el capítulo 1, verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Cristo en este glorioso cumplimiento. Así es de que Jesús no es cualquier cosa, no es cualquier ser. Jesús no es cualquier nacido, cualquier bebé. Por eso no lo podemos comparar. No podemos ir a comprar un muñequito como de un bebecito y ponerlo en unas pajitas y decir, ah, nació. No podemos nosotros jugar. Ya lo dijimos ahora en la enseñanza infantil. Dijimos que el nombre de Dios no se puede tomar en vano. Ni su presencia se puede tomar en vano. No lo podemos comparar con nada, con nadie. Bien. Hemos sido salvos para poder conocer verdaderamente a Dios y vivir en comunión con Él. Graham Goldsworthy, este es un apellido bastante raro, Goldsworthy, en su libro Estrategia Divina, cita lo siguiente: Jesús no solo nos salva de nuestra ignorancia pecadora, sino que también le informa a nuestra mente acerca de la naturaleza de la verdad. No podemos separar la obra salvadora de la obra reveladora de Cristo. Esta obra es revelada en su Evangelio para renovar nuestra mente. Proviene de su rol eterno como agente y propósito de la creación. Esto es lo que es Jesús, obviamente, para todos nosotros, y tal como lo aclara aquí Graham en su libro. Es tan importante, obviamente, porque no solamente el Señor vino a mostrarnos a un hombre que nació y fue clavado luego en una cruz, sino que al mismo tiempo también lo que nos muestra la Biblia es que Él vino a convencernos de justicia, juicio y pecado. Que Él vino a mostrarnos que realmente hay redención, sin Él no la hay. No existe redención sin Cristo. Y esto es lo que quiere entonces aquí aclarar el escritor. Termina diciendo, esta obra revelada en su Evangelio para renovar nuestra mente, proviene de su rol eterno como agente y propósito de la creación. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, lo que dice
allí Romanos. Colosenses 1:17 cita, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto también obviamente es supremamente importante allí en Colosenses, porque cuando hablamos de Cristo no hablamos de cualquier ser, ya lo dije. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Bien, cuando el Hijo de Dios apareció en su humanidad, Dios manifestó que la naturaleza divina era una naturaleza gloriosa de 3 personas en una. O sea, una triunidad. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al mismo tiempo era uno a la vez. Un solo Dios verdadero. La luz de este conocimiento resplandeció en medio de las tinieblas de este mundo, de tal manera que nadie podría continuar siendo ignorante de la existencia de Dios, excepto aquellos, obviamente, que no quieran verlo. El escritor puritano John Owen dice lo siguiente: es por medio de Cristo que creemos en Dios. Entonces, Dios mismo, en sus perfecciones infinitas de su naturaleza divina, es el objeto final de nuestra fe. Pero esta gloria solo es posible verla a través de Cristo, quien asimismo es Dios, el único camino señalado para ver la gloria del Padre. Así es de que cuando Jesús dice por allí en Juan 14, porque yo soy el camino, es porque no hay otro camino. El mundo puede hacer un pesebre en el cuarto de su casa, puede hacer un pesebre en la sala de su casa, puede hacer un pesebre en el baño de su casa, pero eso no lo va a hacer santo. Puede hacer la novena si quiere, eso no lo va a hacer santo. Lo que nos santifica a nosotros es la obra perfecta de Cristo, que nos aparta ahora de nuestra condición pecaminosa. No hay nada, ya lo dijimos desde el principio, y esto va entrelazado con la enseñanza infantil, no hay nada que pueda suplir lo que el Padre suple. El apóstol Pedro en su primera carta hace la siguiente acotación: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para esto fue que Cristo descendió por nosotros. Quien pretenda vivir hoy sin Cristo, el timón que direcciona su vida, se verá solo en un mar turbulento que intentará destruirlo. Quien esté viviendo su vida en una total independencia de Cristo, se dará cuenta que vive en la más profunda soledad. Quien se esfuerce por querer hacer todas las cosas sin Cristo y confiando más en su propio instinto, se dará cuenta que está iniciando la empresa más difícil, por no decirlo imposible, de este mundo. Amada iglesia, amados hermanos, hay que pensar en términos eternos. No hay que pensar en lo que el mundo nos dice que debemos hacer, hay que pensar en lo que Dios dice que debemos hacer. Piense qué es lo que debe ser más importante en su vida, qué es lo que debe tener más valor para ti. Jesucristo es el único camino a una vida plena de satisfacción. Esto queda corroborado por lo que sucede año tras año. Pasan las fiestas, la gente coloca luces, la gente se alegra, gasta dinero, pero cuando termina todo, la gente queda endeudada, cansada, sin dinero y pensando qué va a ser el año que viene. Pensemos en términos eternos. ¿Cómo va a pagar? ¿Y cómo vamos ahora a pagar la deuda? Así es. A la paz que sobrepasa todo entendimiento, a la libertad más gloriosa que el hombre jamás pudo conocer. El Señor es el plan de vida. Es la fuente que produce agua viva para nuestra sed. Él es el único y verdadero libertador. Nadie más nos conducirá al Padre eterno, solamente Cristo, a quien damos en el día de hoy toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, no perdamos el tiempo en bagatelas.
Aprovechemos el tiempo. Si bien es cierto, podemos utilizar este tiempo para leer la Biblia. Algunos están en vacaciones, aprovechemos el tiempo. En todo el transcurso del año muchas personas se quejan, no, pero es que definitivamente como tengo tanto trabajo y tantas ocupaciones no me queda tiempo ni de orar ni de leer las escrituras. Pero cuando llega a vacaciones, entonces el hombre dice, no, pues es que es vacaciones, no me va a quedar tampoco tiempo de hacer eso, porque tengo que disfrutar de mi descanso. Ya lo dijimos también, el único descanso que usted y yo necesitamos se llama Cristo nuestro Señor, quien asimismo nos dice a todos nosotros, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Que esa sea la realidad en este término de año para usted y para mí, mi querido hermano, y para toda la iglesia del Señor extendida por el mundo entero. Dios nos ayude, Dios bendiga a su iglesia. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre, hoy te damos las gracias una vez más porque hemos citado tu palabra, Señor. Es tu palabra la que convence, Señor, a nosotros. Es tu Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a expensas de nuestro propio razonamiento. Este mundo estaría en caos. Nos dejaste tu palabra para saber cómo dirigirnos. Y te damos las gracias, Señor, por permitirnos ahora, Padre amado, tomar tu palabra, explicarla, Señor, entendiendo, Dios mío, que quien tiene razón en materias de religión, primeramente eres tú, Señor. Y gracias por aclararnos, Señor, esta parte tan importante, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo. Si bien es cierto, algunos dicen que es un tiempo de reflexión, qué bueno es que reflexionemos en tu palabra, Señor. Y no en lo que el mundo ofrece. Estas son las cosas que cansan, que turban, que desvían el verdadero propósito por el cual el Señor Jesús nació. Y ahora te pido, Señor, que te glorifiques y obres de manera especial en tu iglesia, que tu pueblo esté dedicado verdaderamente a hacer lo que debe hacer. Y te pedimos, Padre bendito, que nos guíes a toda verdad y a toda justicia conforme a tu santa y soberana voluntad. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.